Compañero Sergio Palazzo. Bueno, bienvenida a todos los compañeros. En primer lugar, gracias a todos por la concurrencia. Un día lunes a las 9 de la mañana, hay que tener ganas de estar sentado acá, así que muchas gracias a todos. Particularmente gracias a las autoridades de UNI, en la persona de nuestro presidente de UNI América, Héctor Daer, que permite este espacio de reflexión, debate, diálogo y la posibilidad de intercambiar experiencias y buscar alternativas y soluciones a estos desafíos que nos plantea hoy lo que se denomina el mundo del trabajo. Gracias a la presencia de las autoridades mundiales, a Christy Hoffman, a nuestro compañero y amigo Cortina, y por supuesto mi agradecimiento a quien ha actuado de anfitrión, que es el compañero Hueso Campo, con su sindicato, para que podamos tener esta jornada. El tema que convoca a mi sector es la uberización del sistema financiero. Y en realidad me gustaría hacer un poquito más abarcativo y amplio, porque la uberización del sistema es la consecuencia de algo. Y esa consecuencia tiene que ver con las políticas de avance tecnológico en el sector y tiene que ver con la digitalización del sistema financiero. En definitiva, la uberización es la consecuencia, entendiéndose como precarización del sistema de relaciones laborales y particularmente de la falta de regulación en el sistema que ocasiona esta precarización. Cuando se habla de digitalización, en realidad la materia prima fundamental de la digitalización son los datos. Hay estudios que indican con claridad que en los últimos 5 años se han producido la misma cantidad de datos que los que se han producido en toda la historia de la humanidad a partir de este proceso de digitalización. Y la consecuencia de esa digitalización la esboza en un documento que realiza la ONU, donde dice que al 2035 el promedio de desocupación global va a ser del 20% y que ese promedio a la mitad de ese centenario va a ser, es decir, en el 2050, va a ser de aproximadamente el 40%. Hay otro informe que publica el Banco Mundial, desarrollado por el Banco Citi, donde dice que de los países miembros de la OCDE, el 57% de sus trabajos van a ser robotizados en el mismo periodo de tiempo. Hay un economista muy famoso, muy de moda, Robert Schiaretti, que dice que va a haber entre un 9 y un 47% de pérdida de puestos de trabajo hasta el año 2050, y Alejandra nos ilustró muy bien con muchos datos vinculados a la Universidad de Oxford, al Consejo Económico Mundial, donde variaban los porcentajes. La primera reflexión que tengo, acompañando lo que decía la presidenta de UNI Mundial, Christy Hoffman, y es que no tienen ni la menor idea de cómo va a afectarnos, porque varían del 9 al 57% de los pérdidas de puestos de trabajo. Entonces, en definitiva y en el fondo, lo que buscan es generar una política de miedo que tiende a inmovilizarnos y paralizarnos detrás de ese avance tecnológico, para que no discutamos el fondo, que es cuál es la relación laboral a partir de la implementación de la tecnología y qué alternativas desde el mundo del trabajo y desde las organizaciones sindicales podemos darle como respuesta precisamente a ese avance tecnológico. Yendo al tema de mi sector, que es el sector financiero, podría decir que esa acumulación, recopilación de datos que implicó la digitalización en el sistema financiero no ha servido hasta ahora ni para mejorar la calidad de vida de los trabajadores del sistema, mucho menos para que los que tienen un servicio bancario a través de sus cuentas, es decir, los clientes, puedan tener una mejora en el pago que hacen por los servicios financieros que tienen. Y muy por el contrario, lo que ha servido es para mejorar la tasa de rentabilidad de ingresos de las empresas bancarias, en detrimento de pérdida de puestos de trabajo y en detrimento de calidad de servicio, a veces de los propios usuarios de los servicios financieros, quienes son sometidos a partir de esta digitalización y acumulación de datos a que cada vez que requieren un servicio financiero ante una necesidad, porque esto es un préstamo, le terminan metiendo un paquete de un seguro, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la digitalización, en lugar de servir a mejorar la condición de trabajo, a mejorar la condición del usuario, sirvió para deprimir los puestos de trabajo, tratar de precarizar a quien ya tiene un empleo formal en el sistema financiero, y paralelamente al cliente le sirvió como para que le peguen una batería de productos
que no los necesitan muchas veces y detrás de alguna necesidad financiera que tienen terminan aceptando una serie de productos que se le imponen a partir del conocimiento que tienen los bancos de los datos de cada cliente. Las innovaciones, uno podría plantearse qué cosas pasaron en el sistema financiero. Las innovaciones o transformaciones en el sector son varias. La primera es la digitalización de transacciones, tanto para un depósito, para un retiro, para transferencias, para consultas. Se utiliza con frecuencia hoy los instrumentos que plantea la digitalización. La digitalización de los procesos de back office. En los bancos tenemos, además de la transacción y la interacción con el público, también tenemos nuestros procesos de administración interna. Bueno, hoy la acumulación de datos y particularmente lo que se denomina las recicladoras electrónicas sirven precisamente para que haya menos trabajadores operando esos sistemas de back office. La inteligencia artificial, lo que significa la oferta de productos financieros, comunicaciones internas, préstamos. Hubo en el caso del Banco Santander, que en el 2015 desarrolló un proceso de préstamo hipotecario que nació en España y después lo tradujeron en Argentina, donde todo se hace a través de inteligencia artificial. Nosotros antes teníamos un proceso de avance tecnológico que significaba que hubieran más cajeros automáticos, que hubiera posibilidad de balancear una caja desde un Excel en línea y no andar sumando y contando comprobantes en una caja. Pero hoy la inteligencia artificial, como en otros lugares donde por ejemplo la robótica tenía alguna incidencia, la inteligencia artificial es más fuerte, porque ya no se necesita ni siquiera un oficial de crédito para dar un préstamo, en función del cúmulo de información que se tiene. No solo de los procesos que realizan los bancos, sino también de las características de quien requiere un servicio bancario. Información de datos en Veraz, en Veritas, en las sectores de créditos, en la FIP, todos interconectados, en la ANSES, todos interconectados. Por vía de la inteligencia artificial, una máquina puede determinar qué capacidad de pago tiene una persona, qué ciclos tiene de mayor o menor empleo y en qué momento puede producirse algún tipo de incobrabilidad o demora. Ese es uno de los procesos más avanzados que en el sector financiero puede tener consecuencias serias. Hay nuevos modelos de negocios, hoy hay atenciones digitales, habrán visto la implementación de los bancos digitales. El primer banco fue el de Burbaquian en la Argentina y se han pedido nuevas habilitaciones. Los bancos en plataforma, etcétera, todo ese tipo de cuestiones. Recién el querido compañero, muy respetado compañero Hueso Campo me decía, a modo de broma, en la presentación, antes de la presentación me decía: yo antes iba al banco para verlo a ustedes, ahora los miro en el teléfono. Bueno, este es otro impacto, las aplicaciones telefónicas que hacen que muchas personas que utilizan los bancos ya no recurran con tanta asiduidad a los bancos. Y por supuesto hay un tema que impacta fuertemente, y a partir de ahí es que nosotros acuñamos el concepto de uberización del sistema en el mercado financiero, que es la aparición de la fintech, y particularmente liderada esa plataforma de crédito por Mercado Libre. Las fintech son las financial technology que se llaman, en donde se presta dinero sin ningún marco regulatorio por parte del Banco Central de la República Argentina, sin ningún tipo de convenio de la especialidad, porque operan productos financieros y deberían ser trabajadores bancarios y no lo son. Y por otro lado no tienen ningún tipo de control de lavado de dinero. Una entidad financiera en la República Argentina privada que tenga entre 7.000 y 8.000 trabajadores tiene no menos de 250 personas afectadas de su planta de dotación al control de lavado de dinero, un hecho que es muy importante en el orden mundial. Ustedes han visto que hay mucha publicidad respecto a esto. Bueno, esto no está regulado por el Banco Central. Cualquiera toma dinero y presta dinero en esas plataformas financieras sin ningún tipo de regulación. ¿Esto que empuja? Y que o regula el Banco Central y los bancos participan con la regulación del central, o los bancos terminan comprando sus propias fintech y prestando por afuera del circuito financiero. Y a lo mejor aquello que parece una plataforma digital como Mercado Libre es la fachada para prestarle a la industria del narcotráfico, a la industria del arma o a la industria de cualquier actividad ilegal, porque absolutamente nadie los controla. Entonces, esto es un tema que son los temas que afectan, digamos, a la actividad, por eso decía la uberización y la consecuencia de. Las consecuencias inmediatas que tiene esto, para ser breve y tratar de seguirme al tiempo que tenemos. La primera es las nuevas modalidades de trabajo. Entre ellas,
nuestro amigo recién Osvaldo Yadarola, compañero que ha logrado en su organización, lo felicito por ello, ha logrado introducir y regular el tema del teletrabajo. Hoy se nos plantea a nosotros una disyuntiva parecida. Nosotros logramos regular lo que era la actividad de los call centers en el sistema financiero, podemos hacerlo muy bien, pero hoy se nos plantea lo que ellos denominan el home office, es decir, trabajo en casa. ¿Cómo hacemos nosotros para controlar que la electricidad del uso de las computadoras y que le insume al compañero estar en una oficinita en su casa, la paga el trabajador y no la paga la empresa? ¿Cómo hacemos para controlar desde la silla? ¿Cómo hacemos para controlar que la jornada de trabajo sea la de 7 horas 30 que tiene un bancario y no que termine en una jornada de 8, 9, 10 horas y no hay ningún tipo de control? Entonces me parece que el primer cambio que impacta es en las modalidades de trabajo. El segundo es la reducción de tareas tradicionales. Hay menos cajeros, hay menos operadores de venta que se transforman en operadores telefónicos o por vía internet directamente tienen la posibilidad de acceder a los productos bancarios. Hay caída de puestos de trabajo. Nosotros hemos tenido la particularidad, como decía recién en la presentación el compañero Luego Campos, que uno de los sectores ganadores de este modelo claramente el financiero, y por ahí con la presencia fuerte del sindicato y su estructura orgánica ha logrado preservar, pero somos conscientes que podemos tener la misma cantidad de trabajadores, pero no tenemos la misma cantidad de puestos de trabajo. Son dos cosas distintas y en algún momento, cuando se produzca una crisis en el sistema que no tenga la tasa de rentabilidad tan alta, esto lo vamos a sentir en empleo. Hoy hay igual cantidad de trabajadores, pero hay menos puestos de trabajo en el sistema financiero. El contenido del trabajo se modifica también. Ya no es el contenido tradicional de que un banco antes servía para tomar dinero y ese dinero prestarlo y lograr un spread en el medio, que era lo que le permitía vivir y tener una rentabilidad al dueño del capital y tener empleo y buenos salarios a nosotros. Hoy la modalidad es distinta, hoy la modalidad del servicio, colocación de seguros, colocación de tarjeta, colocación de fondos de inversión, colocación de títulos públicos, bueno, un sinnúmero de tareas. Y por supuesto, y fundamentalmente algo que nos preocupa y nos ocupa, que es el impacto en la organización sindical. Porque estos nuevos modos de trabajo y esta migración de trabajadores formales a trabajadores informales dentro del sistema financiero a partir de la uberización del sistema tiene un impacto en la organización sindical como lo tienen muchas de las organizaciones que están acá. El avance tecnológico implica, primero, recapacitarnos nosotros los dirigentes para entender el nuevo mundo en el que nos toca trabajar. Segundo, lograr tener la armonización con el conjunto de los trabajadores para dar una discusión, una pelea, para poder regular estos nuevos sistemas de trabajo. Y tercero, claramente, siempre hay, porque yo no creo en actos inocentes, siempre hay desde el sector empresario la necesidad de debilitar a la organización sindical, y más en un país como en la Argentina, donde aún con los bemoles y las distintas divisiones que tenemos, sigue siendo para mí el modelo sindical ideal y el más fuerte que tiene la región y el mundo. Y quizá a alguna le parezca irrisoria, y yo me pregunto qué tiene que ver un lavarropa con el Uber, ¿no? ¿Qué le pasa a este flaco? Tomó algo mal en la mañana. Pero si uno lo mira desde el punto de vista de la economía y desde la lógica económica, cuando el lavarropa irrumpió en el mundo, provocó una revolución familiar. Pero no se perdieron empleos por eso. Al contrario, hubo mucha gente que empezó a trabajar fabricando lavarropa. Y tenía un salario, tenía condiciones de trabajo reguladas por un convenio colectivo, tenía organización sindical y tenía la posibilidad de especializarse en fabricantes de lavarropa. Desde que apareció el Uber es a la inversa. Muchos trabajadores perdieron su condición natural de tener derechos a manos de la generación de empleos precarizados. Entonces la convocatoria hoy está centrada no en la destrucción solamente de los puestos de trabajo que puede generar la tecnología, sino en la degradación de los nuevos puestos de trabajo y el condicionamiento al que ya tiene un puesto de trabajo con derechos. Este me parece que es el círculo por el que transita el camino de la digitalización, el camino del avance tecnológico, no solo en el sistema financiero, sino en varias de nuestras actividades, y vuelvo al principio de la cuestión que planteaba Cristian. El miedo. Buscan inculcar el miedo para que de alguna manera, perdamos derechos
en aras ni siquiera de generar empleo para compatriotas nuestros que no tengan empleo, sino en aras de seguir incrementando la tasa de rentabilidad que tienen los sectores del capital en el mundo. Entonces, esta es, me parece, la gran discusión que nosotros tenemos por delante. Por ahí, frecuentemente se recurre a Tom Goodwin, que es un, no sé si filósofo, no creo que sea filósofo, pero bueno, alguien a quien se recurre para hablar cuando se discute de políticas en materia de avance tecnológico, y él dice, algo interesante está pasando en el mundo, porque dice, la principal compañía de taxis del mundo no tiene un solo taxi, que es Uber. El principal contenido de información del mundo no tiene ningún contenido periodístico, que es Facebook. Y la principal comercializadora del mundo, que es Alibaba, no tiene un solo producto en su stock, si uno le dice el stock. Yo acuerdo en que en una parte tiene razón, todas estas cosas pasan, pero le pego otra mirada. Desde que apareció Uber, no hay taxistas con derecho. Antes, los contenidos de información tenían una base de periodistas que tenían un convenio colectivo de trabajo. Y antes, las comercializadoras, que hoy son Alibaba, tenían y pagaban derechos de exportación, comercialización e impuestos, y hoy casi no pagan. Entonces yo no diría algo interesante está pasando en el mundo, diría algo preocupante está pasando en el mundo. Y tenemos algo que hacer, y particularmente los sectores sindicales. ¿Qué se puede hacer y qué alternativas de solución podemos plantearnos desde el sistema financiero? Lo primero es tomar con tranquilidad el avance tecnológico, porque todavía estamos a tiempo nosotros en el sistema financiero. Hay un estudio reciente que hizo una compañía que se llama BDO acá en el área metropolitana sobre 1000 casos. De cada 10 encuestados, 8 prefieren ir a una sucursal. No sé si van o no van, porque eso no lo dice la encuesta, pero 8 prefieren ir a una sucursal, hacer una operación de crédito, hacer una consulta o hacer algún tipo de transferencia. Primero, esto nos marca algo que es una cuestión cultural. Mientras las generaciones X, Y, Z o millennials, o como quieran llamarle, no lleguen a un proceso de utilización plena de los servicios o a jubilarse, por ejemplo, porque gran parte del negocio financiero en la Argentina tiene que ver con la colocación de productos a los que cobran, a nuestros compatriotas que cobran un haber jubilatorio. Mientras ellos no lleguen, que es la utilización plena de los sistemas, todavía hay un margen de tiempo en el que podemos trabajar. Segunda opción, que todavía tenemos tiempo, por eso debemos tomarlo con tranquilidad y haciendo las cosas correctas, es que en la Argentina el PBI, el 15% del PBI está bancarizado, cuando en los países de la región es el 40%, cuando en los países importantes del mundo es el 60% y llega al 80% en las principales potencias. Es decir, nosotros lo que perdamos por avance tecnológico lo podemos recuperar por volumen ante la falta de bancarización del sistema. Para esto, ¿qué se necesita? Y cambiar una cuestión de modelos y legislaciones económicas que tienden a que haya mucha economía en negro en la Argentina. Si tenemos el 33% de los trabajadores irregulares y tenemos también 1/3 de la economía en negro en Argentina, quiere decir que cuando logremos que a través de los controles y regulaciones la economía esté debidamente formalizada, nosotros los bancarios todavía tenemos la posibilidad de tener empleo en la Argentina. Otra de las cuestiones está clara, la dijo Osvaldo recién, y celebro que de una organización sindical hermana y querida como son los telefónicos puedan tener ese instituto de capacitación, y es la reconversión de la mano de obra. No se necesitarán cajeros, pero a lo mejor se necesitan en otras áreas como software, como áreas de sistemas. Y un detalle no menor del que un poco habló Alejandra. Las mujeres que en esta fabulosa ola feminista han logrado instalar la cuestión de género en el debate y en la agenda nacional, es como que cada vez que llegan a la cima de la montaña le suben 10 metros más la montaña. Si uno toma como referencia que el impacto en el empleo va a ser el avance tecnológico, yo les pido en el caso del sistema financiero que miren cuántas mujeres son gerentes de sistema, y no hay ninguna, creo que la de JP Morgan nada más. Es decir, y si uno mira trabajadoras de sistema en las instituciones financieras o en la mayoría de los lugares, se da cuenta que es el empleo en el que menos toman mujeres. Quiere decir que llegaron a discutir la igualdad de género, y al cambiarle las relaciones del trabajo, otra vez empieza la lucha de las mujeres. Por eso es absolutamente necesario comprender la lucha de la igualdad de género desde la imperiosa necesidad de generar ámbitos de oportunidades similares para hombres y mujeres,
y si hay una discusión de avance tecnológico donde las mujeres no tienen preponderancia, habrá que dársela a partir de ahora para que después no sea tarde. Regular y encuadrar las nuevas modalidades de formas de trabajo, y particularmente en el sector financiero. Es necesario un Estado presente, no solo por lo que explicaba recién en materia de lavado de dinero, en materia de costo de regulación, sino también para tener claro que cuando haya tercerizaciones, como explicaba Cristi, como explicó Héctor, y que también tuvo una importante participación Héctor cuando fue legislador nacional en tratar de regular este tema de las tercerizaciones, no puede ser que en las empresas sigan habiendo tercerizaciones a diestra y siniestra. Miren, si el compañero o la compañera tiene un horario bancario, si va a la entidad financiera, si recibe órdenes de un gerente de una sucursal, si vende productos bancarios, es lo mismo que decir si tiene 4 patas, mueve la cola y ladra un perro, bueno, este es un bancario, no es un trabajador tercerizado como en todas las actividades, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? El fraude laboral de, bueno, lo tengo el determinado tiempo tercerizado que le hace falta para no incurrir en que este trabajador ya es parte de la dotación de personal de una institución financiera, lo saco y le pido a la empresa o a la agencia que me provee trabajadores temporarios que me ponga otro. No, si el puesto de trabajo sigue, ese puesto de trabajo debe desaparecer como un puesto de trabajo tercerizado, un puesto de la empresa, y debe tener un convenio estrictamente bancario y debe ser un trabajador bancario de planta que lo ocupe. Por eso digo de regular. Y también como último planteo en este sentido, me parece que es importante, acá se habló de la cuarta revolución industrial, que es la tecnológica, y si bien tuvo consecuencias en el empleo, la revolución industrial a principios del siglo, no menos cierto es que entre las cosas que logró discutir después es la cantidad de horas de trabajo, y de 12 horas se pasó a 8, más allá, por supuesto, de las luchas sindicales que así llevaron a que así fuera. Yo creo que también es buena discutir la jornada de trabajo. Ya otros países lo hicieron, Francia, Alemania, parte de España, lo hicieron, de discutir la jornada de trabajo. Porque alguna vez tienen que dejar de ganar cada vez más que gana siempre, que es el capital. Y si quieren hablar de responsabilidad social empresaria, empiecen por preservar el empleo y generar empleo, disminuyendo la cantidad de horas de trabajo a una menor tasa de rentabilidad. Nadie les pide que no ganan, les pedimos que dejen de ganar para que 26 familias sean las dueñas del 50% de la riqueza del mundo. Miren, con que 26 digan que sí, tienen que empezar a resolver el problema del mundo. Recién, muy inteligentemente, West planteaba a Rifkin en El fin del trabajo. En esa misma época, querido compañero, usted lo va a recordar, contravenía aquella posición de Rifkin, la de Vivian Forrester, con el horror económico, cuando planteaba que se estaba cayendo en una sociedad donde el miedo era no ser explotado porque significaba que uno había salido de todos los circuitos posibles laborales y de la sociedad. Creo que hay que recuperar la lectura de Forrester en ese sentido, que provenía del empezar a caer de un Estado socialdemócrata y con estado de bienestar y salarios dignos y generadores de derechos a las políticas del neoliberalismo que empezaron a imperar en los 90. Y quizá el centro de la cuestión, podríamos pasarnos horas acá hablando de cuáles son las alternativas, cuáles son los diagnósticos, cuál es la salida, por qué nos pasa lo que nos pasa. Pero en el fondo todos sabemos que política es la respuesta y la solución. Un presidente de los Estados Unidos, que fue Bill Clinton, cuando gana su primera elección presidencial, dice que le tenía que agradecer a un economista que le hizo poner tras su escritorio un cartel que decía "es la economía estúpido", y ahí entendió que era necesario hablar de economía para ganar la elección. Yo lo cambiaría el cartel porque no comparto el criterio. Yo diría es la política estúpido, porque es la política la que pública y más o mejor sanidad. Para eso hay que cambiar un esquema mundial, hay un proceso de financiarización de la economía. En los 80, el Producto Bruto Interno de lo que significaba la producción era similar al Producto Bruto Interno en el mundo de lo que significaba la financiación.
hoy es 4 veces más. Quiere decir que el excedente de renta del sector productivo, en lugar de volcarse en mayor volumen de negocios, de empleos, se volcó hacia la especulación. Y si tomara uno los derivados de financiamiento, como puede ser la cotización en bolsa, son 12 veces más. Paralelamente hay un crecimiento demográfico muy fuerte en el mundo. Entonces, para mayor cantidad de habitantes, producción estancada y el excedente termina en la financiarización. Bueno, esta es la consecuencia de 26 familias dueñas del 50% de la riqueza. Discutamos de política, seamos fuertes en la defensa de los intereses de nuestros compañeros, adaptémonos a los tiempos capacitándonos y hablándole a los compañeros de la necesidad de capacitarse en la nueva forma de trabajo, pero no olvidemos nunca el horizonte. Esta es una pelea histórica entre el capital y el trabajo y nosotros somos representantes de esa hermosa clase que es la clase trabajadora. Muchas gracias.